digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Gloria, gloria a ti, mi Cristo, tu nombre siempre exaltaré. Solo tú eres digno, solo tú eres santo. Como no conecta, la estoy grabando. Si no conecta, Pastor Alberto y muchachos, de todas maneras, se está grabando y la vamos a subir después. Porque no conecta Facebook, pero se está grabando y ya todo está quedando grabado. Así que un canto más y luego entra el Pastor Alberto. La grabación la vamos a subir después. Gloria al Señor. Bienvenidos todos a este Congreso Internacional Virtual. Esta mañana tenemos con nosotros a los hermanos Linares, Luis y Alejandra, y ellos continúan alabando al Señor. Y damos la bienvenida al pastor Alberto Ruiz desde Guatemala. Él está con nosotros y es presidente internacional de las Iglesias Príncipe de Paz y también presidente nacional de las Iglesias Príncipe de Paz en Guatemala. Bienvenido, pastor Alberto. Bienvenido, el evangelista Capela. Y vamos a dejar a los hermanos Alejandra y Luis Linares con nosotros con la adoración a nuestro Dios. Gloria al Señor. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirá. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor el que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor el que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz, resonando en mi interior. Tus palabras me sostentan. Esa es mi seguridad. Los míos puedo ver con
Me das seguridad. Tú tienes el control, nunca pierdes el rumbo. De lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el rumbo. En ti está nuestro futuro, Señor, y lo único que nos da confianza es saber que tenemos un Padre que nos ama, un Padre que está atento de nosotros. Y esas mismas cuerdas de amor que una vez cayeron sobre nosotros, representados en la persona de Cristo Jesús, esas mismas cuerdas, Señor, nos siguen fortaleciéndose el día de hoy. Señor, y aunque a veces perdamos nosotros el control de nuestra vida, sabemos que hay un Dios que no pierde el control. Y ese mismo Dios nos ama y está atento de nosotros. Gracias, Señor, por tu amor, por tu gracia, por tu perdón. Y gracias por tus cuidados el día de hoy, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos. Estamos contentos esta mañana de estar conectados con ustedes y lo van a ver en pregrabado nuestros hermanos en Facebook, pero es un privilegio para nosotros que ustedes estén con nosotros. Gracias. En cualquier momento que enlace el Facebook no vamos a estar, pero ya está siendo grabada toda la participación de ustedes y la conferencia del pastor Alberto Ruiz. Pastor, bienvenido y el tiempo es para usted. Que Dios lo bendiga. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Pastor Josué Ponce. Después de darle gracias al Señor por la oportunidad que me da de participar en este congreso que sin lugar a dudas está bendiciendo a muchas vidas. Quiero agradecerle a usted, Pastor Josué, por permitirme dar una de las conferencias, y para mí es un honor, sobre todo cuando se trata de compartir la palabra del Señor y bendecir muchas vidas. Quiero con todo mi corazón agradecerle y felicitarle también por apartar tiempo y utilizar todos los recursos disponibles para bendecir partes del mundo. En esta ocasión voy a compartir un tema que tiene que ver con lo que está ocurriendo por el momento, y el tema es retos de la iglesia frente al COVID-19. Retos de la iglesia frente al COVID-19. Honestamente, hasta el mes de febrero del presente año, o sea, año 2020, nadie se imaginaba los graves problemas y grandes cambios que esta pandemia le causaría al mundo entero. Fue tan sorpresiva que ni los más grandes líderes mundiales estaban preparados para poder enfrentarla. Algunos la subestimaron, bueno, no sabemos por qué tuvieron en poco la pandemia. Podría ser que alguien la subestimó. Sin embargo, el daño que ha causado es bastante grave. Prácticamente el mundo entero fue paralizado. Paró el transporte aéreo, la industria turística, el deporte, entre muchos otros. Millones de personas se han quedado sin trabajo en el mundo entero. Lo peor fue ver, y aún existe ese problema, lo peor, les decía, fue ver a algunos países en donde los
sistemas de salud colapsaron. Y entre ellos países ricos, donde ya no fue suficiente lo que tenían en el sistema de salud, dentro del sistema de salud, y eso se vio en las noticias. ¿Qué decir de la iglesia? ¿Qué pasó con la iglesia en medio de esta situación? Como todos lo sabemos, también la iglesia en un sentido fue fuertemente afectada, mas no paralizada, porque la iglesia no debe paralizarse. Si algún pastor paró, si algún pastor se encerró sin seguir activando, fue él, pero la iglesia no ha parado. Yo creo, y más adelante lo voy a decir, voy a repetir con el mensaje del Evangelio de Jesucristo a mucha más gente que en épocas anteriores. ¿En qué sentido les decía que la iglesia fue afectada por el cierre de los templos? El pastor o el gran misionero, un misionero muy distinguido en nuestra organización a nivel internacional o movimiento internacional, el hermano Melvin Kincaid, quien fue fundador o es fundador de las Iglesias del Príncipe de Paz en México, dijo: en mis 85 años de vida, yo no había vivido una situación como estas, en donde los templos fueran cerrados. Por desconocer la historia de las pandemias, la mayoría de nosotros pensó que esto era algo pasajero. Se dijo, bueno, son 15 días. Desconocíamos la historia de las pandemias. Y aún ahora mismo hay gente que desconoce la historia de las pandemias. Por ejemplo, hasta en estos días, viviendo esta pandemia, fue que muchos se enteraron que en el 1918 hubo una pandemia que algunos creen, como se estaba dando la Primera Guerra Mundial, algunos creen que murieron entre 20 y 50 millones de personas, porque algunos países no dieron a conocer los registros que mantenían por la guerra que se estaba dando. También por desconocer la historia de la pandemia es que algunos no entienden el porqué de las restricciones, el confinamiento, el porqué de hacer cosas como las que ahora se ven, por ejemplo, usar las mascarillas o el tapaboca, como les dicen en algunos lugares. No entienden, porque realmente la mayoría, debemos aceptar que la mayoría desconocíamos la historia de las pandemias. Por eso es importante estudiar la historia, porque al estudiar la historia de las pandemias, el comportamiento cambia. Aún la misma iglesia a veces no acepta lo que los gobiernos imponen, pero recuerden que ellos tienen la responsabilidad de proteger a la población del país que tienen a su cargo. Alguien dijo que los grandes asesinos de la historia son las bacterias y los virus. Y en concreto lo que han provocado las grandes pandemias de la historia. Se dice que es el peor enemigo de la humanidad, porque hubo una pandemia que también mató a 200 millones de personas, creo que fue en el siglo XIV. Por eso es importante, es interesante, y si usted no se ha interesado, sería bueno que lea un poco sobre las historias de las pandemias. La pregunta, al encontrarnos no frente a este escenario, sino dentro de este escenario tan negativo, la pregunta que nos hicimos en medio de este escenario es: ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué hacer? Les decía que no estamos frente al escenario, sino estamos inmersos, estamos dentro de ese escenario. Al hacernos esa pregunta, ¿qué hacer? Porque cuando a la mayoría de los pastores, incluyéndome a mí, nos dijeron ya no se pueden hacer servicios en el templo porque las reuniones están prohibidas sin importar el número. Entonces, ¿qué hacer? Preocuparse no traía ninguna solución, que fue lo que hizo muchos líderes cristianos, y aún ahora siguen preocupados muchos de ellos y grandes líderes. Llorar tampoco
no traía ninguna solución. Claro, como creyentes, lo primero que tuvimos que haber hecho, y lo hicimos, porque creo que también, aparte de que en estos días se le ha predicado a mucha más gente, también la iglesia ha orado mucho más en estos últimos días, algunas veces por motivación de los propios gobiernos de algunos países, que bendito sea Dios, aunque no son cristianos evangélicos, pero al menos motivan al país y a la población cristiana a clamarle al Señor, que es lo correcto, es bíblico. Encontramos en la Biblia varios casos en donde, al encontrarse frente a una situación muy complicada, lo que hicieron los reyes de Israel fue pedirle al pueblo, y ellos mismos le clamaron al Señor. Lo que realmente se necesitaba al encontrarnos en esta o en medio de esta situación era una mente analítica, porque no nos teníamos que quedar solo orando. Se necesitaba de hacer uso de lo que hoy le llaman mente analítica. El pensamiento analítico lo que hace es recopilar información. O sea, ahí era donde tuvimos que ir primero a la historia para poder enfrentar esta situación como iglesia. Les decía que el pensamiento analítico lo que hace es recopilar la información, luego observar datos y dedicarse a resolver el problema. O sea, que nos cerraran el templo era problema, pero tenía solución. Pero eso solo lo podía hacer alguien con pensamiento analítico. Cuando yo estaba estudiando el tema sobre el pensamiento analítico, inmediatamente pensé en que los grandes líderes se caracterizan por ello, empezando por los líderes de la Biblia o mencionados en la palabra del Señor. Entre los discípulos de Jesús sobresale alguien que tiene pensamiento analítico, y fue Felipe. Ustedes conocen bien la historia, está en Juan capítulo 6, en donde había un problema, había una multitud, creo 20,000 personas, porque eran 6,000 varones, sin contar las mujeres, están sin comer y están ahí escuchando a Jesús, y el Señor hace esa pregunta: ¿de dónde compraremos pan para alimentar a todos estos? Y la pregunta se la hace directamente a Felipe. Felipe dio una respuesta, él dijo 200 denarios no son suficientes. Por ahí empieza el pensamiento analítico. Y entonces, al encontrarnos en esta situación tan complicada y que asustó al mundo entero, les dije hace un momento que paralizó al mundo entero, lo que se necesitaba era hacernos una serie de preguntas. Eso indicaría que teníamos o estábamos actuando con pensamiento analítico. El pensamiento analítico, les decía, que lo que hace es buscar respuestas. Eso es lo que hace el pensamiento analítico. El pensamiento analítico se fundamenta en evidencias, no en emociones, que es lo que se vio en estos días. Es un poco lamentable que hayan líderes cristianos, que hayan pastores que no se están fundamentando en las evidencias, sino en las emociones, el enojo, culpando, señalando, en fin, eso indica que no estamos utilizando el pensamiento analítico al airarse, al culpar, a decir que estar manifestando, por ejemplo. Y es lo que se refleja en mucho pastor. Las emociones no van a las evidencias, no van a lo que realmente está sucediendo, sino se dejan dominar por las emociones, que hay otro concepto, y es al que le llaman inteligencia emocional, que es lo que se necesita también. Además, lo que hace el pensamiento analítico es descomponer las partes de un problema para entender su estructura. Agrego algo más sobre el pensamiento analítico, y es que permite qué camino tomar, nos indica qué camino tomar para determinada situación. O sea que
si nos hacemos las preguntas, recabamos la información, luego observamos los datos y ya empezamos, ya descompusimos el problema, entonces ahora esto ya nos indica qué camino tomar, para dónde agarrar. También, para terminar esta partecita, lo que hace el pensamiento analítico es dividir el problema en partes más pequeñas para luego ir encontrando las respuestas. Antes de ver los retos de la iglesia, con los que la iglesia se encontró, veamos algunos de los retos con los que se encontró el mundo, los gobiernos, los líderes políticos, los presidentes de los países. Entre estos podemos mencionar, por ejemplo, en primer lugar, el crear una vacuna. El crear una vacuna, construir hospitales en tiempo corto, al menos para los que no estaban preparados. Pero el reto más grande que ahora tienen es levantar las economías, entre muchos otros retos, por mencionar algunos. Para empezar, los científicos inmediatamente se pusieron a trabajar sin descanso. Trabajaron 24 horas al día para empezar a resolver este problema, y yo creo que lo mismo tuvimos que hacer muchos o los pastores, empezar a analizar el problema y empezar a dar respuestas a la situación con la que nos estábamos encontrando. Identificamos los retos que teníamos que enfrentar nosotros los pastores, los que dirigimos las iglesias, para ponernos a trabajar sin descanso, para luego ir resolviendo cada uno de los problemas. Yo diría que la mayoría no lo hizo. Entre los pastores que me han llamado, alguien me dijo, ¿qué están haciendo los pastores de las mega iglesias para exigirle al gobierno para que abran los templos? O no hay preocupación en ellos, o están encerrados, o están escondidos, o también están asustados. Mi respuesta fue sencilla. Lo que les dije cuando lo que le dije al hacerme esa pregunta fue que muchos de ellos lo primero que hicieron fue buscar opciones. No podemos hacer culto en el templo, entonces vamos a ver qué opciones tenemos para hacer funcionar la iglesia. Luego cambiaron su estrategia. Esto lo que vino a hacer fue cambiar todas las estrategias que nos estaban funcionando, y además lo que hicieron fue crear nuevos sistemas para seguir funcionando. Eso es lo que hace el pensamiento analítico. Eso es lo que hacen los líderes. Los líderes están para eso, para resolver los graves problemas que enfrentan las personas que están dirigiendo. Lo que buscan ellos es sacarlas adelante, y por eso hacen uso del pensamiento analítico. El pensamiento analítico en sí lo que hace es llevarnos a encontrar los grandes retos que tenemos para enfrentarlos de manera eficiente, haciendo uso del recurso que tenemos para ser efectivos y salir adelante y salir ganando. Hoy vamos a ver los retos con los que la iglesia se encontró al darse esta situación. De ahí el tema retos de la iglesia frente al COVID-19. Son 3 retos los que le voy a mencionar, de los que le voy a hablar en esta ocasión. El primer reto es hacer funcionar la iglesia fuera de los templos. Fue el primer reto con el que nos encontramos. El segundo reto fue sostener, o sea, cubrir el presupuesto de la iglesia. Y el tercer reto fue el uso de la tecnología. Vamos al primer reto, mis queridos hermanos que están participando de esta conferencia. Hacer funcionar la iglesia fuera de los templos. Fue un gran reto, fue el primer reto. Quiero que escuche esto. Durante muchos siglos, la iglesia había estado reuniéndose dentro de templos para adorar a Dios.
Ya son varios siglos. Para todos, una iglesia no era iglesia si no tenía templo. O sea, las misiones para poder decir que existía una iglesia, esta tenía que tener un templo. Por esa razón, cuando se nos dijo que abandonáramos los templos porque había que prevenir la enfermedad, cuando se nos dice que abandonemos los templos para ya no congregarnos como solíamos hacerlo, no fue fácil. No fue fácil. Les decía que el muy respetado misionero Melvin Kincaid, al hablar conmigo, me dijo, en mis 85 años no he visto, no, de vida que tengo, no había visto algo así. Él se refería a los templos cerrados. Pero algo que debemos saber, y quiero que le ponga atención a esto, yo sé que muchos lo han investigado, muchos lo saben, algo que debemos saber o recordar para los que lo saben, es que la iglesia de Jesucristo no nació en un templo. El Señor Jesús nunca dijo, bueno, construya un templo para poder congregarse. Él nunca les dijo que fueran a construir un templo para luego empezar una iglesia. La iglesia nació y creció en casas. Así nació y no fue por pocos años, mis queridos hermanos. Fue durante siglos. Durante siglos la iglesia no tuvo templo, no hizo uso de un templo. La iglesia se mantuvo sin utilizar templos durante 300 años, o sea, 3 siglos. Durante 3 siglos la iglesia no tuvo templo. La primera reunión que la iglesia celebró para orar, para adorar a Dios, para estar en la presencia del Señor, se realizó en la casa donde moraban, dice el texto, donde moraban los 11 que fueron discipulados directamente por Jesús. Eso lo encontramos en Hechos capítulo 1, versículo 13. Así dice que estos aproximadamente 120 que se congregaron lo hicieron en la casa donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, y ahí está el listado. Y en esa casa se dieron dos eventos históricos. Se dieron 2 históricos sucesos. El primer suceso que se dio ahí fue que se derramó el Espíritu Santo. En esa primera reunión, en una casa donde moraban los discípulos, ahí se derramó el Espíritu Santo profetizado por Joel. Ahí los aproximadamente 120 fueron llenos del poder del Espíritu Santo. Estoy muy contento porque cuando nos reuníamos en el templo, un grupo de mujeres le prendían fuego al culto. Ellas solo llegaban, no veían a lo que estaba a su alrededor, se entregaban y luego empezaban a ser bendecidas por el Espíritu Santo. Esas mismas santas mujeres ahora están prendiéndole fuego a su familia en las casas, provocando que el Espíritu Santo, aún en las casas, se siga derramando. El segundo suceso fue que en ese mismo lugar se convirtieron 3,000 personas. Eso quedó registrado en el libro de los Hechos. Quiere decir que fue en casas en donde se levantó la primera gran cosecha o la mayor pesca, o una de las mayores pescas de los primeros días fue en una casa. Estos sucesos, les decía, no se dieron dentro del templo y se dieron en casas, y eso se puede seguir dando aún en nuestros días. Cuando nos piden que abandonemos los templos, inmediatamente, como Junta Directiva Internacional decidimos reunirnos, y cuando estamos tocando este tema, que los templos casi en todos los países fueron cerrados, entonces el pastor Jorge López, presidente de las iglesias del Príncipe de Paz de Honduras, dijo: el Señor nos está mandando de regreso a las casas. Y es exactamente lo que ha sucedido, lo que sucedió, porque ahorita como que ya empiezan en algunos países a abrir los templos. Entonces, en las casas, o sea, no era un pretexto el que los templos se cerraran como para parar
porque en las casas se puede derramar el Espíritu Santo, en las casas pueden haber miles de conversiones. Pero por el otro lado, también tenemos la historia de la iglesia en China. La iglesia en China actualmente no funciona en templos. No ha estado funcionando en templos. Hay un grupo pequeño que el gobierno ha legalizado, pero la iglesia, para crecer, cosa que los chinos, que el gobierno chino no desea, para crecer, la iglesia se ha estado reuniendo en casas. El gobierno de China en estos últimos años mantiene una preocupación. La preocupación del gobierno de China no es el coronavirus. La preocupación del gobierno de China es el crecimiento de la iglesia en las casas. La iglesia se reúne en grupos pequeñitos, muy pequeños, y ahí celebra sus cultos de manera clandestina, o sea, están escondidos, ellos no tienen esa libertad que nosotros tenemos. A nosotros, en la mayoría de países, no se nos quitó esa libertad, no se nos está prohibiendo nada, simplemente es una prevención. La iglesia en China lleva muchos años de funcionar en las casas, de forma clandestina, les decía, no están en templos, sin embargo, ellos han crecido. Hace unos años sabíamos nosotros que se estaban convirtiendo, hubieron días que se convirtieron 20,000 chinos por día. Les decía que la preocupación del gobierno chino es el crecimiento de la iglesia porque, según una información que se tiene, que el número de cristianos ha superado al número de los militantes del Partido Comunista, que estos últimos, o sea, los militantes del Partido Comunista están conformados por 88 millones de personas, mientras que por el lado de los cristianos son 100 millones. Lo que yo puedo entender es que la iglesia se había encerrado en el templo, ya volviendo a lo que está pasando con nosotros. La iglesia se había encerrado en el templo. Ya no salían a evangelizar, ya no salían a predicar. Recordemos que Jesús nunca se concentró en un lugar. El Señor Jesús fue en busca de la samaritana, fue en busca de Zaqueo, fue en busca de los leprosos, fue en busca de los paralíticos, mientras que la iglesia ahora estaba encerrada. Yo considero que, aunque las hipótesis y las ideas y todo lo que circula en las redes sociales es que el virus fue creado, es que, en fin, hablan de muchas causas. Aunque el virus no puede ser creado, ¿verdad? Manipulado, sí. Muchas causas. Sin embargo, yo entiendo que lo que hizo Dios fue sacarnos de los templos para volver a predicarle a todas las personas de las familias que todavía no se han convertido. Pero aparte de eso, para llegarle a millones de personas que no habían recibido el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Hoy que contamos con las herramientas de la tecnología, le llegamos a la persona hasta su cama. O sea, ya no estamos esperando que la persona llegue al templo, sino ahora nosotros le estamos llegando con el mensaje de la palabra del Señor. Pues hoy fuimos a las casas a hacer la guerra como teníamos que hacerla. El pastor Benjamín Muñoz en una ocasión, hace muchos años, dijo, la guerra no está aquí en el templo, la guerra está en las casas. Y hay que ir a hacer la guerra a las casas, a echar al diablo, convertir nuestras casas en un altar de adoración. En las casas hay muchas personas que de otra manera no hubiera podido asistir al templo, no hubiera querido asistir al templo. Pero hoy le llegamos con el mensaje de la palabra del Señor hasta donde están ellos. Pues les decía que hoy mucha más gente, gracias a que nos sacaron del templo, bueno, dejamos lo físico, dejamos los púlpitos, que es lo físico, y pasamos a lo digital, que desde hace unos años estamos dentro de la era digital, pero no habíamos hecho uso de la tecnología que hoy tenemos para poder llegarle a más personas, cosa que no tuvo el apóstol Pablo. Sin embargo, su entrega a la predicación
logró, con su entrega, él logró llegarle a continentes predicando la palabra del Señor. La pregunta es, ¿por qué es un reto el hacer funcionar la iglesia fuera del templo? ¿Por qué fue un reto? Porque prácticamente había que cambiar todo. Estábamos acostumbrados a que en el templo había un grupo de servidores, llegaban con su uniforme, o diáconos o ujieres, como se le llame, y luego el pastor llegaba para estar en el púlpito frente a varias personas, pero todo eso cambió. Por eso fue un reto, porque tuvimos que tuvimos que cambiar todo. Pues al cambiar todo, yo creo que lo primero que tuvo que haber venido a nuestra mente fue lo que le llamaron por un tiempo reingeniería. Eso fue lo que tuvimos que hacer. Porque hubo una época hace unos 10, 15 años donde las empresas hablaban de reingeniería, las instituciones hablaban de reingeniería, las organizaciones de reingeniería. Eso tuvimos que hacer. Cambiar todo. Bueno, ya no podemos congregarnos en el templo, ya no podemos usar el púlpito, ya no podemos tener a las personas aquí. Cambiemos todo, pero sigamos funcionando. Teníamos que crear nuevos modelos. Los modelos que teníamos ya no funcionaban. Tuvimos que cambiar sistemas. Los sistemas que teníamos ya no nos servían. Tuvimos que cambiar los programas. Tuvimos que crear nuevas estrategias para poder seguir funcionando. Les decía que incluso algunos pastores, tengo el privilegio por el momento, que es por el momento de dirigir a más de 2,400 pastores en Guatemala. Y más alguno me llamaba, bueno, y no hay fe, ¿por qué? Mi respuesta era, la Biblia nos habla de que debemos de ser personas sabias. Hay tanta palabra, tantos textos que nos sirven para poder decir, en primer lugar, que había que obedecer, luego la prevención, luego el sabio ve el mal y se aparta, y en fin, y luego, bueno, muchos pasajes bíblicos vinieron a nuestra mente en esos días para los que empezamos a analizar la situación. Por ejemplo, el Señor le pidió al pueblo de Israel que se encerraran dentro de sus casas por familias, en lo que pasaba el ángel destruyendo o matando. Era lo que decían algunos. Bueno, ¿qué pasó con la fe? Para mí, que cuando alguien habla así es porque no ha buscado opciones y está preocupado. No buscó las opciones que existían, que hace años yo oí una frase que decía que para un problema hay más de 1000 soluciones. Es lo que teníamos que hacer. Y les decía que era ahí donde tenía que aflorar nuestro liderazgo. Los líderes ven esta situación no con miedo, no con preocupación, no culpando a nadie, sino lo que ellos hacen es buscar las soluciones. ¿Por qué les decía que es un reto también? Porque alguien de la familia tenía que predicar, porque no podía llegar alguien ajeno a la familia, a menos que la suegra viviera ahí dentro de la casa, o el suegro, o los cuñados, pero de ahí nadie más podía entrar. Ningún ajeno, ningún extraño. Pero ahora lograr que un miembro de la familia predicara. Es fácil predicar en los púlpitos, mis hermanos, pero quien le predica a la familia, este sí es un creyente, un cristiano. David decía, en la integridad, andaré en integridad en medio de mi casa. Eso está en el Salmo 101. Entonces, no es fácil. Primero les decía que es ahí donde está la mera guerra. Ahí es donde el diablo está tratando de destruir, arruinar y desbaratar. Al templo todos llegamos santitos, pero en la casa, después de una discusión, predicar, o después de alguna fricción, no era fácil. Pero por el otro lado, esta gente no había sido entrenada, no había ido a un seminario, no había pasado por un instituto bíblico, no había recibido una capacitación. Era un reto. Pero los que aceptamos ese reto, yo tengo muchos testimonios, porque creamos el sistema para poder congregar, para poder hacer funcionar la iglesia, cada familia en su casa. Y algunos padres que al recibir el material, ellos nunca habían predicado, ahora empezaron a predicar.
y la palabra les está hablando. Ahora hay testimonios donde ellos dicen gracias por el mensaje que elaboró, porque está transformando a mi familia, está siendo de bendición para mi vida y Dios me está hablando. Nosotros en Guatemala todavía tuvimos un poco de libertad, porque el toque de queda primero empezó de 4 a 4 de la mañana, luego de 6 a 5, pero más alguno podía moverse. Entonces, todavía teníamos la opción con todas las recomendaciones sanitarias, ¿verdad? De que alguien fuera a entregar el material. Pero yo dije, si se da el toque de queda 24 horas al día, nosotros podemos seguir funcionando las 24 horas del día. Una de las ideas que vino a mi mente es que los sermones yo los trabajo. Ahí en el paquete se envía la hojita de reporte y todo lo demás. Pero el Ministerio de Educación autorizado por el gobierno, por el Ejecutivo, le dio permisos a personas para que llevaran la comida a las casas o también para que llevaran encomiendas o paquetes, como le llaman en algunos lugares. Yo dije, si mi equipo no puede hacer nada, yo contrato a unas 3, 5 personas de estas, les pago y que me vayan a entregar el material a las casas para que ellos puedan funcionar. Ahora, alguien hasta el momento podrá hacerse una pregunta, pero si está la tecnología que no tiene nada que ver, que evita el contacto físico. Pero el problema en muchos lugares es que hay gente que todavía no está haciendo uso de la tecnología, pero y si la hacen, a veces se les descarga el celular, a veces no le han puesto recarga a su celular, no tienen internet, o a veces, bueno, se dan muchas situaciones. Al principio, inmediatamente nosotros empezamos a hacer uso de la tecnología, pero nos dimos cuenta que no le estábamos llegando a nuestra gente, entonces inmediatamente creamos este sistema. Entonces, no podemos decir es que nos paralizaron totalmente. Por eso les dije que paró el deporte, pero no paró la iglesia. No paró la iglesia. Y no tenía que parar. La iglesia nunca ha parado. La iglesia ha sido perseguida, la iglesia ha enfrentado situaciones muy complicadas, pero la iglesia sigue caminando. Entonces no tuvimos por qué parar. Yo estaba preparado para los toques de 24 horas del día, pero era porque ya mi mente estaba generando ideas de cómo hacer que la iglesia siguiera funcionando. Por eso fue un reto, porque ellos no estaban preparados. Cuando alguien me decía, pero es que no sé predicar, solo lea el sermón y dé oportunidad para que los miembros de familia comenten. Poco a poco, ellos empezaron a hacerlo de esa manera y poco a poco ellos empezaron a predicar. O sea que al salir de esta situación, porque nosotros todavía no hemos regresado a los templos, como ya vi en algunos países, nosotros todavía no, todavía tenemos un buen tiempo, considero yo, considero que hay un buen tiempo todavía. Entonces, ¿cuál será el resultado? Soy de la idea que a un problema complicado hay que salirle ganando. Ahora vamos a regresar con más casas para hacer células, con más predicadores, con más líderes, con más anfitriones. Nosotros vamos a salir ganándole a esto. Hasta la semana pasada llevábamos reportadas 42 nuevas familias que se han agregado, que no eran parte de nuestra iglesia. Pero el día de hoy en la mañana tuve reunión con mi equipo y ellos me dicen que tienen nuevas familias. Vamos a salirle ganando a esta situación, pero después de orar, pensamiento analítico y descubrir, saber cuál es el reto y saber enfrentarlo. Una de las cosas que hicimos ya como misión fue crear, bueno, se tuvieron que crear sistemas, nuevas estrategias, nuevos modelos, y creamos un sistema que se llama IMEP en casa, que es muy sencillo, pero funciona. Funciona. Y eso se lo enviamos a todos los pastores a nivel nacional, que quienes lo están haciendo están teniendo éxito. Es un sistema muy sencillo.
Y hoy los pastores que están aplicando esto me llaman y me dicen, nosotros aguantamos, no importa el tiempo que sea, funcionando en casas. Entonces fue lo que tuvimos que haber hecho. En segundo lugar, el segundo reto, cubrir el presupuesto de la iglesia. Ese fue otro reto. Algunas personas dicen, bueno, ¿por qué las iglesias piden dinero si para poder evangelizar se necesita dinero? No se puede evangelizar sin dinero. La gente que habla de esta manera es porque desconoce cómo funcionan las iglesias. Más se proyecta una iglesia, más gastos tiene. Y por eso era un reto. O sea, dependiendo del tamaño de la iglesia, así también son los gastos. Yo quiero contarles esta historia triste y lamentable. Leí en un medio muy bien acreditado de nuestro país, porque soy de las personas que no cree todo lo que publican en las redes sociales. Por ejemplo, estuvieron enviando un video donde decían, miren tal país que ahí no prohibieron nada y ahí están dejando que todos se contagien. Pero hoy el epidemiólogo, creo que se llama, dijo que estaba arrepentido porque murieron más personas que sus países vecinos y ahora no los dejan entrar a los otros países. Entonces, de todas maneras, no era la solución. Murieron más personas que los países vecinos y hoy no pueden cruzar la frontera. Están en la misma situación. Pues, en esta historia que les decía, o que leí, dice que en uno de los países latinoamericanos, no voy a mencionar el país, tampoco es Ecuador, varios pastores pentecostales se oponían a cerrar sus templos. Entre ellos hubo uno que les decía a sus miembros, salgan de su escondite ratas miedosas. O sea, la gente al ver que su pastor los trataba de miedosos y de ratas, cosa que no deberíamos de hacer, ¿verdad? Porque las personas que han creído en Jesucristo y todas las personas valen mucho para Dios y así las trató, regresaron al templo, los miembros asustados regresaron. Se contagió el pastor contagió a muchos miembros. Murió él y murieron varios miembros. Y en fin, hay muchas otras historias. Pero ahora, me pregunto, ¿será que el deseo era ver a la gente adorando a Dios? En muchos casos no era eso, era cubrir el presupuesto. Porque les decía, más grande es una iglesia, más gastos tiene. Hace unos 12 años, yo estuve en un evento en una mega iglesia y el pastor decía que solo en energía eléctrica pagaban más de $10,000 cuando les haría barato. El día de hoy circulan en las redes sociales y bueno, yo mire este video, mire qué tal pastor está diciendo tal cosa. Lo que yo observo es desesperación. No buscaron opciones, no crearon sistemas, no crearon modelos, no usaron el pensamiento estratégico y están preocupados. Es más, el creyente nunca se debe preocupar, nunca debe dejarse dominar. Sí se preocupa, pero no dejarse dominar por la preocupación, sino que confiamos en el Señor. En esos videos que graban, algunos dicen, mire que somos miedosos, que por qué no regresamos al templo. Yo digo, ¿por qué no prueban ellos? ¿Por qué no hacen la prueba? Ellos dicen, ¿cómo es posible que nos tienen encerrados? Que la iglesia, es que no es prohibición, es prevención, mis queridos hermanos. Algunos insultan, dicen, ¿qué pasó con la fe? Pero ya les decía que estos videos manifiestan lo que realmente hay en el corazón, que es preocupación. ¿Por qué era un reto cubrir el presupuesto? Les decía que toda iglesia tiene gastos. Más miembros tiene una iglesia, más fuertes son los gastos. Una iglesia de 10,000 miembros, sus gastos son de miles de dólares. No es que el dinero vaya para el pastor,
Si esa iglesia creció es por la inversión, digamos, que ellos hacen. Le vamos a llamar inversión. Ellos utilizan los medios, que no era barata la televisión. Y usan, los recursos los utilizan para poder predicar. Entonces yo entiendo, los gastos son muy fuertes. Una iglesia pequeña pues solo está preocupada por pagar la energía nada más. Pero ya una iglesia grande tiene que pagar mucho dinero, tiene que utilizar mucho dinero para poder funcionar y sostenerse muy bien. Entonces, si alguien no estaba preparado a enfrentar una situación como estas, ya era un problema muy grave. Y si no buscaba opciones, si no usó pensamiento analítico, entonces la preocupación era muy fuerte. Entonces ahí es donde nos encontramos con el reto, cómo cubrir los gastos de la iglesia. Lo primero que tuvimos que hacer, lo primero que hicimos, que los expertos saben esto, yo aquí no me voy a detener mucho. Por eso, si era el problema financiero, había que buscar expertos. Pero una de las cosas que había que hacer era reducir gastos. Las iglesias grandes tienen un personal muy grande, así las mega iglesias tienen un personal y su presupuesto es de muchos miles. Por ejemplo, aquí en Guatemala, una de nuestras iglesias, su presupuesto es como de unos $20,000. ¿Y qué hacer? Entonces, reducir gastos, hablar con el personal. Creo que cuando se tiene llamado, se pueden hacer, se puede uno entregar esperando la provisión de Dios. Había también que, hablar con el personal dentro de todo lo que se podía hacer. Luego, crear sistemas. Una iglesia, como cualquier institución, funciona con un sistema de sistemas. Y admiro a los pastores, no voy a hablar hoy de los sistemas, pero admiro a los pastores que lo que hicieron fue crear sistemas financieros para poder seguir funcionando. Y al crearlos, siguieron funcionando. Pero hay otra cosa. El tema del dinero, no entiendo por qué muchas iglesias y muchos pastores no le ponen atención al tema del dinero. Pero les decía que las iglesias necesitan dinero para funcionar. Entonces, yo creo que también pudimos o debemos, posiblemente alguno lo está haciendo, enseñarle a la misma iglesia a generar haciendo uso de la tecnología. Cuando termine todo esto, el mundo no va a quedar igual. Por ejemplo, en mi caso, mis reuniones las hago de forma virtual. Yo creo que muchas de esas reuniones van a seguir igual. Ya no va a ser igual. Entonces ahora los negocios en su mayoría van a funcionar en línea. Van a desaparecer todos esos locales donde las personas ponen sus productos. Todo eso va a ir desapareciendo. En algunos países ya no se ve eso. En nuestros países se ve. Entonces ahora ya ni los mismos locales estos donde se alquila para poner un negocio van a funcionar. Entonces todo eso va a cambiar. Entonces tuvimos que enseñarle a nuestros miembros y debemos enseñarles a salir adelante. La Biblia, si algo tiene, si de algo está llena la Biblia, son de principios financieros. Yo me preguntaba me preguntaba y fui a investigar qué han hecho los israelíes para poder alcanzar, de acuerdo a la historia, en muchos casos el poder económico. Y bueno, para empezar, recuerden que los israelíes son hijos o son descendientes, o en otras palabras, los fundadores de la nación de Israel eran grandes empresarios. Abraham, un gran empresario. Isaac, un gran empresario. Jacob, un gran empresario. José, un gran empresario. Entonces eso de emprender, ellos lo traen. Diría yo, tal vez en su sangre. Ellos se pueden quedar sin nada, que de la nada ellos se levantan. Ustedes han leído y han oído que hacen producir los desiertos. Ellos aplican todos los principios. Y los principios que ellos aplican los tenemos nosotros en la Biblia. Lo que sucede es que
no vamos en busca de esos principios. Yo creo que ahora a muchos les ha quedado la experiencia de que si no aplican esos principios, en estas situaciones tienen problemas serios. Entonces, busquemos esos principios en la palabra del Señor. La Biblia es un libro de principios y entre los principios que encontramos en la Biblia están los principios financieros. No es solo diezmar y ofrendar, es una serie de principios. Les decía que lo que hicieron muchos pastores que ahorita están, y ellos no están preocupados ni están pidiendo que abran los templos, fue crear sistemas financieros, fue capacitar o enseñarle a su gente a generar, y es lo que se necesita hacer para poder salir ganándole a esta crisis. El tercer reto, no quise incluir lo que sé de los sistemas financieros que empezaron a crear algunas iglesias, pero sí existen. El tercer reto, mis hermanos, es el uso de la tecnología. La mayoría de nosotros sabemos que después de la era agrícola entró la era industrial y ahora estamos en la era digital, algunos le llaman las de las comunicaciones, y esto viene desde ya hace algunos años, pero la iglesia no estaba haciendo uso de la tecnología, como que estaba fuera de la era, pero estamos dentro de ella. ¿Por qué el uso de la tecnología también fue otro de los retos? Andrés Carías es un profesional en las comunicaciones, él es bueno para hablar, pero en la mayoría de nuestros casos no estudiamos, no sabemos ni qué son los ruidos. Ellos nos ven ahora haciendo uso de estos medios, ellos inmediatamente se dan cuenta que algo no está bien, pero nosotros no nos damos cuenta de eso, ¿verdad? No sabemos qué son los ruidos para empezar, o ya se nos olvidó, pero aceptamos el reto. A mí me impresionó ver que la mayoría de pastores inmediatamente empezaron a usar las redes como el Facebook, el WhatsApp, y empezaron a utilizarlo. Hay un pastor muy inteligente nuestro, el pastor Eric Méndez, que es pastor en la ciudad de Puerto Barrios. Él inmediatamente creó un sistema haciendo uso de la tecnología en donde no hay contacto físico. Creó varios sistemas. Él no tiene problemas, pero también él tiene la ventaja de que sus miembros también, en su mayoría, usan la tecnología. Entonces, él no tiene problemas. Ahora, en el caso nuestro, pues, buscamos otros sistemas, pero empezamos a usar la tecnología. Cada vez que yo le doy like a un pastor o un me gusta a un pastor que está predicando, lo que estoy haciendo es aplaudiéndole porque aceptó el reto. Aceptó el reto. Y aceptamos el reto, no estábamos preparados, no fuimos a la universidad a estudiar sobre el campo de las comunicaciones, sobre medios, no fuimos. Pero por eso fue un reto. Y me causó, esto no es burla, no es que esté riéndome de alguien, sino voy a cómo los pastores aceptamos el reto, que muchos agarramos una mesa con las patas torcidas y no mirábamos qué había al fondo, pero nos pusimos a predicar ahí. Y es por eso que les aplaudo. Ya ahora poco a poco nos vamos volviendo expertos, vamos aprendiendo, ahí los jóvenes nos van guiando porque ellos son buenos para la tecnología, el Señor va enviando recursos, va enviando ingenieros en sistemas, va enviando ingenieros que tienen que ver con los medios, en fin, vamos mejorando, pero el punto es que era un reto, lo aceptamos. Hoy al menos perdimos el miedo de predicar frente a una cámara, frente a un celular, en donde no hay gente, porque era el problema. Nosotros éramos buenos para hablar, pero viendo, aunque sean unas 10 personas, pero ya si una persona delante de nosotros, ahí, así físicamente, ahí sí era un problema, pero perdimos el miedo. Fue un reto,
saldremos ganando. Hoy nuestras reuniones, la iglesia la voy a dirigir, o sea, con mi equipo pastoral, hoy trabajo haciendo uso de la tecnología. Estén ellos donde estén. Y bueno, fue un reto. Gracias al Señor, porque por eso yo, en broma, y de repente alguno me va a criticar o no va a estar de acuerdo, yo digo, al final le vamos a tener que hacer un monumento al coronavirus, porque aprendimos muchas cosas, saldremos haciendo uso de la tecnología y vamos a poder hacer la obra del Señor. Aparte que los miembros de nuestras iglesias empezarán a generar en línea y qué bueno por esta situación que se está dando, porque nos están enseñando muchas cosas que en nuestra mente no pasaban. Nos agarró esto de sorpresa, pero debemos de estar agradecidos con el Señor por todo lo que estábamos aprendiendo. Hay muchos otros retos, mis queridos hermanos. Son varios, pero hoy nos quedamos con 3. Uno de los retos que yo encontré que ya es como parte de la conclusión fue seguir creciendo en medio del encierro. Ese fue un reto. Pero vimos el reto y les contaba que en nuestro caso seguimos creciendo en medio de esta situación. Termino. Queridos pastores, hermanos y líderes, aceptemos los retos, enfrentémoslos, salgamos ganándole a esta situación negativa. Yo creo que podemos seguir creciendo, podemos cubrir el presupuesto de la iglesia, podemos también, podemos hacer uso de la tecnología, que ya lo estamos haciendo, pero esos serán los retos. Y yo creo y le doy gracias a Dios, que la iglesia no ha parado. Una de las cosas que le estoy diciendo a mis hermanos, nosotros, Príncipe de Paz, no tenemos ninguna ayuda externa de otro país, no recibimos nada. Sé de misiones, y gloria a Dios por ello, que reciben contenedores de ayuda. Nosotros no lo tenemos. Pero le dije a mi equipo, a la directiva nacional, démosle gracias a Dios por ello, porque vamos a salir más inteligentes, porque nosotros mismos estamos aprendiendo a resolver nuestros problemas y saldremos más inteligentes de esta pandemia, porque estamos buscando la forma de resolver nuestros problemas. Entonces, cada pastor, cada iglesia saldrá mejor, porque ahora puso a funcionar su cerebro. Y queremos ser inteligentes. El Señor le dijo al pueblo de Israel, que al darle los mandamientos, los preceptos, los estatutos y las leyes, les dijo, aquí está vuestra inteligencia. Y ese libro lo tenemos nosotros. Así es que en esta ocasión quiero finalizar orando. La Biblia dice, dad gracias a Dios en todo. Y lo que encontramos aquí son oportunidades. Oramos. Padre bueno, sabemos que en medio de todo esto estás tú. Eres eterno. Tú permites las situaciones negativas, los eventos negativos. Tienes control de todo. Y gracias, Padre, por llamarnos como ministros, para ser ministros tuyos, servidores en tu reino. Y nos has dado, Padre, tu palabra para tener una respuesta, para encontrar soluciones. Y te tenemos a ti también para acudir, para venir a ti, Señor. Padre, dependemos de ti al orar, dependemos de ti al buscar tu rostro. No podemos ser tan inteligentes sino solamente viniendo a ti, a tu palabra. Te doy gracias, Señor, porque nos has levantado y somos parte de este escenario, estamos involucrados, pero con tu ayuda, Señor, saldremos adelante y victoriosos. Gracias por la vida del pastor Josué Ponce, quien, Padre, por amor a tu obra, ha utilizado todo este tiempo, todos los recursos
que tiene disponibles para poder bendecir muchas vidas, Padre. En el nombre de Jesús, agradecidos venimos ante ti, Padre. Y Señor, mi petición es que envíes un avivamiento, que tu Espíritu Santo hoy se mueva en el mundo entero como nunca, porque deseamos ver una gran cosecha de almas. En el nombre de Jesucristo, muchas gracias, buen Dios. Amén. Amén. Pastor Josué, ha sido una bendición muy grande. Gracias por darme la oportunidad de participar en este congreso, que sin lugar a dudas ha sido de bendición y será de bendición. Y que Dios lo bendiga, y que me alegra que usted siempre se mantenga con ese ánimo de seguir trabajando, llevando adelante la obra del Señor. Que Dios lo bendiga. Pastor Jorge, Dios le bendiga. Y ha sido un honor y un privilegio para mí poder participar de este congreso. Amén, hermano. Gracias, Pastor Alberto, por su participación y tremenda enseñanza que hemos recibido hoy. En unos minutos la vamos a subir al Facebook para que se multiplique la enseñanza suya. Y gracias por las ideas, por dedicar el tiempo para planificar toda esta excelente conferencia. Voy a dejar al pastor Jorge y luego al hermano Axel Paul, que están ahí conectados también, para que nos saluden, y damos gloria a Dios por todo este congreso. Estábamos viendo las estadísticas, solo ayer alcanzamos más de 1000 personas que se conectaron. Y dejo al pastor Jorge para que nos salude y vamos a ir finalizando. Muchas gracias, hermanos, esta mañana. Gracias le damos a Dios. Yo, como siempre, les saludo desde la primera ciudad capital de Centroamérica, ¿verdad? Desde Petén. Como me gusta mencionar bastante eso, sé que al pastor Alberto también le gusta. Es un privilegio, la verdad, estar aprendiendo con ustedes en casa. También hay muchos hermanos que están viendo por Facebook. Que igual la estamos multiplicando las conferencias. Ayer tuvimos gente de Estados Unidos, varios pastores me estuvieron llamando de algunos lugares que están viendo también las conferencias. Ha sido de mucha bendición. Yo sé que lo que decía el hermano Alberto es una gran realidad. Tenemos muchos retos por alcanzar, y siempre lo bueno de los retos es que no se ponen únicamente como un obstáculo que nosotros no podamos cruzar, sino que detrás de un obstáculo vamos a encontrar una enorme bendición, ¿verdad? Eso es lo importante de todos los retos que tenemos. Son varios los retos, y al principio pues son como una montaña que hay que escalar, pero cuando nos damos cuenta de que seguimos, a medida de que vamos escalando y vamos escalando la montaña, al finalizar esa montaña vamos a ver otras montañas, bien es cierto, pero vamos a ver un panorama diferente. Y ese panorama diferente que vamos a ver va a ser un panorama que nos vamos a quedar viendo para atrás y vamos a decir, sí, logramos vencer. Mi papá siempre nos enseñaba a nosotros que cuando no podíamos hacer una cosa, mi papá siempre decía que había que seguir intentándolo, o si ya lo habías intentado una vez, hasta que uno lo lograba hacer, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios por todas las conferencias, por los hermanos que están participando. Para mí ha sido de mucha bendición. Hoy entré un poquito tarde, pero he estado ocupando todo el espacio, ¿verdad? Al menos ocupé el espacio de estos 3 días, no voy a hacer nada. Voy a estar escuchando a todos los hermanos. Muchas gracias, Pastor Alberto, al hermano Alex Paul de la Cruz, bendiciones Amén. Desde Petén, al hermano José por esta iniciativa, y a todos los hermanos que nos están viendo. Gracias, hermano, bendiciones. Bienvenido, Axel. Gracias por estar con nosotros, y Amén. Para despedir esta conferencia, pues tú nos saludas. Y Amén. También te pido hacer una oración especial por el cierre de esta conferencia. Muy bien. Gracias, mis hermanos. Saludos a Petén. Petén,
algo muy bello, experiencias lindas que he tenido en Petén cuando he tenido la oportunidad de ministrar allá en Petén. A nuestro señor presidente le faltó decir, sobre todo, que Dios bendiga a Guatemala. Dios, esto es para ponerle salsa al taco. Dios lo bendiga, Pastor Alberto Ruiz, bendiciones. Admiro su ministerio, la exposición inductiva en la palabra del Señor, que Dios me lo siga bendiciendo. Pues ya entré un poquito tarde, hermanos, porque también estoy preparando, estudiando, porque tengo que predicar más tarde en una radio del Quiché, desde acá de casa. Pues ya hemos venido utilizando la tecnología, gracias a Dios. Tengo un hijo que es ingeniero en sistemas, Jonathan, él está trabajando desde aquí, desde casa. Mi hijo, el más pequeño, que está estudiando médico veterinario. Y algo que decía el pastor Alberto, para ponerle un poquito de ingrediente a esto, platicando con mi hijo en las pláticas que tenemos y oración que tenemos como familia, me decía, fíjate que esto del virus lo tienen que ver los veterinarios, no son los inmunólogos, no, son los veterinarios, son los que estudiamos todo lo de los animales, me dijo, porque este virus en sí fue formado a través de ciertas virus de animales. Entonces, los veterinarios debían de entrar en esto, pero como hay situaciones que se mueven dentro del ambiente y hay ciertos intereses, me decía, entonces no están dejando que sean los veterinarios los que puedan ayudar en esta situación. Y pues mi familia, pues me han dicho todos los días, me dicen, hoy no vas a transmitir, tenés que transmitir porque hay gente que está anhelando la palabra. Y creo que esto de la pandemia a muchos de los siervos del Señor nos motivó, bueno, los que ya veníamos detrás de eso, de la tecnología, empezando a hacer uso, pues tuvimos que irnos metiendo más y más. Y este es un tiempo donde, la verdad, hermanos, uno no deja de trabajar. Creo que los pastores están de acuerdo conmigo. No dejamos de trabajar. Aquí en la casa estamos y atendiendo llamadas y esto y lo otro. A mí me ha tocado, hermanos, que estar orando por muchas personas que han sido infectadas, pero viendo milagros. Uno de los hermanos, Freddy Pum, y sale a lo que decía el pastor Alberto. Un pastor le dice, hermano, no, vénganse a la oración y ayuno. Y en la oración y ayuno, ahí creo que él fue infectado porque una hermana se murió y otra persona también se lo llevaron ingresado. Y me llama la familia de este hermano, dice que lo llevaron de emergencia al hospital, lo entubaron, estuvimos orando, hermanos, en cadena de oración. Y tenemos un grupo de hermanos que son intercesores y para gloria del Señor, el hermano ya salió de ese estado de donde lo tenían entubado. Ahí hasta ahora él dice, hermano, gloria a Dios, vi la muerte de cerca, pero Cristo se glorificó, soy un testimonio y estamos viendo la gloria de Dios. Pero hermanos, hay personas que actúan sin sabiduría. Por ejemplo, a Radio Cultural, llamó una hermana, ahí estamos escuchando Radio Cultural y llama y dice, va hermano Paquito, que no tenemos que usar la mascarilla, ni guante, ni esto, lo otro, ni gel, ni lavarnos las manos, porque ahí hay unos predicadores que están diciendo en las redes sociales que la mascarilla es del diablo, es el bozal del diablo, y que no hay que usar jabón, porque dice, el predicador dijo que aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado. Dice el hermano Paquito, le dice, sí hermana, eso lo dice la Biblia, pero uno tiene que ser sabio. Y le dice hermano Paquito, hermana, ¿y usted se quiere infectar y se quiere morir? Ay, no, que Dios me libre. Dice, entonces, use su mascarilla, hermana. Tome sus precauciones, tome sus medidas de precaución. El avisado ve el mal y se aparta. Lo dijo el pastor Alberto y lo dice la Biblia también. Entonces tenemos que ser muy sabios, mis hermanos. Adelante, que Dios me los bendiga y gracias al Señor por este primer congreso virtual. Tenemos que seguir adelante y la verdad que esto nos motiva a tener un congreso virtual evangelístico para que todos los mensajes sean evangelísticos y alcancemos miles de almas que todavía no han conocido a Cristo Jesús. Amén. Testimonio acerca de la iglesia virtual, hermanos. Así le ha llamado unos hermanos que en Estados Unidos tenían 50 grupos familiares, ahora tienen 100, se han duplicado. Ellos le llaman la iglesia virtual. Se han duplicado, mis hermanos.
Y compartimos pues parte de lo que dijo la conferencia del pastor Alberto la vez pasada, y los hermanos son de otro concilio, pero están trabajando y alcanzaron 100 células, o sea, duplicaron, tenían 50, hoy son 100. O sea que con Cristo todo lo podemos. Usemos los medios que tenemos a nuestro alcance. El hermano Chema hubiera tenido estos medios, hermano, hombre, hubiera alborotado Guatemala. Sí. Con lo que él tuvo a su mano, hizo algo tremendo en Guatemala, en las naciones. Ahora que nosotros nos toca vivir esta era tecnológica, porque se conoce como la era tecnológica, aún a los recién nacidos, los que están naciendo en esta época, ¿verdad? Yo soy abuelo y el nene tiene, Matthew, tiene 2 meses, y mi hijo, el que está estudiando para médico veterinario, decía, ellos nacieron en la era pandémica, así le llaman. Los bebés que están naciendo ahorita son los de la era pandémica. Imagínense que entonces nosotros estamos viviendo la era tecnológica. La era tecnológica, la era de las redes sociales, la era de los alcances, porque ahora mi hermano Pastor Isep de ADPT, ¿verdad? Está llegando hasta España, está llegando a Perú. Anoche tuvimos una transmisión, hermanos, había gente de Perú, de Colombia, de Ecuador, de Chile, pidiéndonos oraciones, peticiones, hermanos. Entonces, estamos llegando donde antes no podíamos llegar, y estamos haciendo lo que antes no hacíamos, para alcanzar a muchas almas y para que vengan a los pies de Cristo. Y sobre todo, que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para levantar en alto el nombre del gran príncipe de paz. Vamos a orar. Amén. Discúlpenme si me extendí, pero el problema es que cuando se me calienta el corazón, se me alarga la lengua. Sí, es un hermano de iglesia. Vamos a orar, hermanos, para ya quedar despedido, ¿verdad? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta excelente, edificante conferencia que hemos recibido a través de nuestro distinguido, amado pastor y presidente de la misión del Príncipe de Paz acá en Guatemala, y también a nivel internacional, Pastor Alberto Ruiz. Gracias te damos, Señor amado, porque sin duda alguna a la iglesia tú nos estás llevando a nuevos niveles de gloria, a nuevos niveles de exposición en tu palabra, a nuevos niveles de alcance, a nuevos niveles de estrategia, Señor amado, porque la iglesia hoy hemos comprendido que tenemos que usar las estrategias, todo lo que esté a nuestro alcance, tenemos que usarlo en bienestar de proclamar el evangelio. Gracias te damos por cada pastor, Señor, que aún en su poco conocimiento está predicando tu palabra, aún en el poco conocimiento que tienen de lo que es la tecnología, las redes sociales, el área de las páginas de las iglesias. Ellos están predicando, Señor, tal vez no con un gran escenario, Señor, profesional, tal vez no tienen un gran equipo, un teléfono de marca con grande definición en la cámara, con HD, pero ellos aún, Señor, en el poco conocimiento que tienen, obligatoriamente se han metido a la tecnología, Señor amado, y ahí están predicando. Gracias te damos, Señor. Oramos para que a cada uno, Señor, proveas y mandes la provisión económica para cubrir esos gastos, Señor amado, para cubrir esos gastos, algunos que tienen que pagar el alquiler de ese local donde tienen establecida la iglesia, que tú les proveas, que tú suplas, Señor amado. Gracias te damos también por este congreso, por cada siervo, Señor, porque la iglesia no se detiene, y si nos detenemos es solo para predicar. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús, por este congreso tan bendecido y que está edificando y llenando nuestros corazones. En el nombre de Jesús te damos gracias por cada participante. Gracias por el anfitrión, nuestro hermano Pastor Josué Ponce. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús bendecimos a cada familia pastoral, creyendo que estamos en tus manos, y el que nos libra de todo mal eres tú, porque ninguna plaga tocará nuestra casa, tocará nuestros hijos, tocará nuestra familia. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga a todos. Dios los bendiga, siervos. Amén. Gracias, pastor. En unos minutos ya Gracias. va a estar en Facebook y lo puede compartir desde su página. Dios les bendiga. Amén.
Gracias. Amén. Gracias. Dios Bendiciones. les bendiga. Hermano Axel, Dios les bendiga. Dios lo bendiga, Pastor Alberto. Bendiciones. Hermano Sep, saludos a Petén, a El Salvador, a Popa. Gracias, hermano. Bendiciones Dios a les todos. bendiga, hermano Dios los Josué. bendiga. Bendiga. Amén. Gracias. Dios los bendiga. Amén.